Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Salvador Rodríguez, médico especialista en rehabilitación, y el día de hoy te vengo a hablar de una enfermedad que tal vez padeces y no te has dado cuenta. Te voy a decir tres manifestaciones clínicas que nos pueden hacer pensar que tienes esta enfermedad. Si tú tienes dolor en la espalda baja, si ese dolor se va hacia alguna de tus piernas, y lo más importante, si al caminar tienes la sensación de pesadez en tus piernas, tienes dolor y la incapacidad para seguir caminando, entonces tú puedes tener esta enfermedad que se conoce con el nombre de espondilolistesis. Tiene un nombre muy complicado, pero al final resulta ser muy fácil. Espóndilo significa vértebras, es decir, estamos hablando de un problema de tu columna vertebral. Y la terminación listesis significa que está desplazada. Es decir, normalmente nuestra columna vertebral debe de tener una alineación. Aunque está curviada nuestra columna, entre una vértebra y la siguiente vértebra tiene que llevar una determinada alineación. Pero cuando se pierde una alineación y una de las vértebras se sale más de lo normal, es decir, se está saliendo de la fila, a eso es a lo que le vamos a llamar espondilolistesis. Y si este desplazamiento de la vértebra es hacia adelante, entonces le llamamos anterolistesis. Bien, vamos a hablar que estas espondilolistesis se manifiestan en diferentes niveles comparando los hombres con las mujeres. En el caso de las mujeres, el nivel que más frecuentemente se lesiona es entre L4 y L5, es decir, va a haber un desplazamiento de la vértebra 4, L4, es decir, la lumbar, contra la lumbar número 5. A diferencia del hombre, el desplazamiento es un poquito más abajo, se va a presentar entre la vértebra número 5, la lumbar número 5, con la primer vértebra sacra. Y las causas son muy diferentes. En el caso de la mujer se dice que se debe a un problema degenerativo, es decir, es el desgaste natural que va a tener la propia articulación y los ligamentos, y por eso se va a desplazar L4. A diferencia del hombre, se dice que es de tipo ísmico. Esto significa que tiene pequeñas fracturas, como ustedes observan aquí, hay una fractura en donde debido a causas repetitivas, movimientos repetitivos con esfuerzo, eso va a provocar el desplazamiento. Entonces, conclusión, el desplazamiento entre el hombre y la mujer se presenta en diferente nivel, más abajo en el hombre, más arriba en la mujer, y las causas son diferentes. Esto es en el caso de la mujer degenerativo y en el caso del hombre por movimientos repetitivos que les lleva a fracturas pequeñas y eso nos lleva a un desplazamiento. Bueno, ¿cuáles son las tres manifestaciones? Ya las habíamos comentado en la primera diapositiva. Va a ser el dolor lumbar, lo que se le conoce como lumbalgia, y luego cuando ese dolor se va hacia las extremidades inferiores se le va a llamar radiculopatía y viene este dato clínico, por eso es que este recuadro viene con un color diferente, en donde sí observamos que el paciente al estar caminando tiene sensación de pesadez, fatiga y dolor en las extremidades inferiores, a eso se le llama claudicación neurógena y ya no puede seguir caminando el paciente. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque cuando el paciente se encuentra caminando, aumenta la curvatura de la columna lumbar que alcanza a pellizcar a los nervios y nos da esta claudicación neurógena. Y aquí viene un dato clínico bien importante. Cuando tienes esta sensación, si el paciente se sienta inclinando el tronco hacia adelante, llevando los codos hacia las rodillas, en cuestión de minutos se le quita esa sensación en las extremidades inferiores. Este es un dato característico. Esto es porque presenta una estenosis, es decir, se están apretando los nervios porque al desplazarse las vértebras disminuye el espacio por donde van los nervios y con esta posición el paciente mejora. Esto ocurre, por ejemplo, cuando están en el supermercado y van empujando el carrito, como hay una inclinación hacia adelante, puede ser que mejores. Al igual cuando te subes a una bicicleta estática, te agarras de los manubrios y te inclinas hacia adelante, entonces el paciente tiene una mejoría de la sintomatología. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para que tú mejores antes de pensar en una cirugía?
Uno va a ser fortalecer los músculos del abdomen. Estos músculos en general se conocen como core. Esto te va a dar la sensación, o el objetivo es que tengas una faja natural, como fortaleciendo tus músculos abdominales. Y el principal músculo que vamos a fortalecer se llama el transverso abdominal. Y esto es muy sencillo y lo puedes estar haciendo en tu casa o lo puedes hacer mientras manejas o mientras estás trabajando. Algo importante es que debes hundir el abdomen y a la vez ir contando en voz alta para que de esta manera esté trabajando el músculo transverso abdominal, y puede ser que cuentes del 1 al 7 y estés hundiendo el abdomen. Eso te irá fortaleciendo el músculo transverso abdominal y puedes repetirlo varias veces al día y eso te va a dar una estabilidad en tu columna. Lo siguiente que debes de hacer son estiramientos principalmente de los músculos isquiotibiales y eso va a mejorar la postura entre la pelvis y la columna. Y algo muy importante es hacer ejercicios antilordosis. Esta diapositiva es importante que no tengas la cabeza hacia arriba. La cabeza debe de estar en horizontal. Si tienes que tener las caderas y las rodillas flexionadas. Y lo importante es hundir el abdomen, hacer una fuerza hacia abajo para que la curvatura que tenemos en la columna lumbar, que es como un pequeño arco, se rectifique. Haciendo estos ejercicios, tú vas a mejorar de la sintomatología por tener un desplazamiento de la vértebra. Ahora, es importante hacer una historia clínica, revisar al paciente, ver los estudios, principalmente los de la radiografía, y establecer un plan de tratamiento adecuado para el paciente, en donde les vamos a enseñar qué hacer y posteriormente el paciente tendrá que seguir haciéndolo en su casa. Bueno, estamos a tus órdenes en la Clínica de Rehabilitación GDL. Ya nos conoces. Saludos y recuerda, no existe lo difícil si conoces lo básico. Saludos.